Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca de glaucoma agudo. El glaucoma agudo tenemos que saber que ocurre en el contexto de un ángulo estrecho, es decir, un ángulo ocluible, ¿verdad? Se caracteriza por tener una elevación aguda de la presión intraocular, cuya causa es el cierre angular. Los síntomas en este caso van a aparecer de forma brusca, se van a instaurar muy rápido y en muchas ocasiones los pacientes van a referir episodios recurrentes y estos episodios recurrentes, ¿verdad? Van a dejar áreas permanentes de cierre sinovial remanentes, ¿verdad? El diagnóstico, pues, básicamente es un ángulo que ya tenía predisposición a cerrarse porque antes del evento estaba ya muy estrecho en toda la circunferencia. Durante el ataque, todos o la mayoría de las áreas del ángulo iridocorneal van a estar cerradas y la PIO puede llegar a estar bastante elevada. El glaucoma agudo de ángulo estrecho representa una pequeña fracción de todos los glaucomas, pero es una verdadera emergencia oftalmológica, puesto que puede resultar en ceguera irreversible si no es tratado pronto y adecuadamente en horas a días. Como ya lo mencioné anteriormente, pues el inicio es abrupto, es muy precipitado. La clínica el cuadro clínico pues puede instaurarse en 30 a 60 minutos en un ojo que estaba aparentemente bien, es decir, en un paciente que aparentemente pues no tenía ningún tipo de sintomatología. La adecuada historia clínica nos va a inducir a un diagnóstico presuntivo e incluso antes de examinar al paciente porque pues, es un cuadro clínico muy característico, muy significativo, muy florido. Entonces, antes de sentar al paciente en lámpara, nosotros ya podemos elaborar un diagnóstico presuntivo. Si historiamos bien al paciente, vamos a darnos cuenta de que muy probablemente el paciente ya ha tenido episodios premonitorios autolimitados previos de dolor y visión borrosa que se volvieron cada vez más frecuentes hasta el instauramiento agudo del ataque severo por el bloqueo pupilar. Clínicamente, ¿cómo vamos a encontrar a estos pacientes? Primero tenemos que saber que la pupila pues, va a estar en midriasis media, que es una pupila de 3 a 8 milímetros aproximadamente, con reacción a la luz mínima o ausente, ¿verdad? Y esto se debe al bloqueo pupilar. La cámara anterior va a estar bastante estrecha, ¿verdad? Esto va a ser evidenciable por gonioscopía. Sin embargo, en ocasiones va a suceder que el edema corneal del paciente no nos va a permitir observar en el ojo afectado el ángulo camerular por gonioscopía, pero podemos guiarnos en esos casos en el otro ojo del paciente, que también va a tener en la mayoría de los casos un ángulo estrecho. Los pacientes que han tenido ataques de glaucoma de ángulo agudo, eh, vamos a encontrar en lámpara de hendidura que muchas veces tienen áreas focalizadas de atrofia en el iris. Y eso se debe a que después de un ataque de glaucoma agudo se pueden desarrollar parches grises del estroma del iris por isquemia de las fibras. Ahora, esta atrofia no la vamos a ver en la etapa aguda del cuadro porque es evidente después de unas pocas semanas, pero si sentamos a un paciente en lámpara que tiene un ángulo estrecho y encontramos estas zonas de atrofia del iris, nosotros pues debemos sospechar que este paciente muy probablemente ha tenido ataques agudos de glaucoma previos, ¿verdad? Y especialmente pues se acompaña de Glaucomflecken. ¿Qué es el Glaucomflecken? El Glaucomflecken es otro signo muy importante que podemos observar en lámpara de hendidura, que también es un indicativo de ataques previos de glaucoma agudo de ángulo estrecho. Y se caracteriza pues por manchas blancas pequeñas que están inmediatamente en o por debajo de la cápsula anterior del cristalino en la zona pupilar. Estas de aquí representan áreas de necrosis, de isquemia del epitelio cristaliniano asociado con estas elevaciones agudas de la presión intraocular. Muy importante que son irreversibles, ¿verdad? Es un signo permanente e irreversible. Ahora, estas opacidades en ocasiones pueden confluir y tomar una apariencia laminar. A medida que pasa el tiempo y se forman nuevas fibras cristalinianas, estas opacidades van a empezar pues, a profundizarse progresivamente hacia la corteza anterior. Y es importante reconocerlas porque son un signo, como ya lo mencioné, de glaucoma agudo de ángulo estrecho. Y si sentamos a un paciente en lámpara y lo encontramos con Glaucomflecken y atrofia del estroma del iris, ya debemos sospecharlo, ¿verdad? Obviamente, confirmarlo por gonioscopía y hacer la IP, ¿verdad? Para evitar que tenga nuevos ataques. También podemos encontrar celularidad en el humor acuoso. Esto, de hecho, lo encontramos de una forma bastante común y eso nos puede generar una confusión con una uveitis anterior.
en etapas muy tempranas del ataque, ¿verdad? La celularidad puede ser poca o ninguna, ¿verdad? Y se debe a células y fibrina, porque pues básicamente también hay una reacción inflamatoria. Se pueden formar sinequias posteriores precisamente también por esta reacción inflamatoria y además por el contacto que tiene el iris con el cristalino por el bloqueo pupilar. Se pueden observar también restos celulares en la superficie posterior de la córnea, pero no son precipitados queráticos verdaderos, ¿verdad? Entonces, esto nos permitiría también diferenciarlo de una uveitis. El edema corneal es bastante característico. En principio es un edema epitelial, ¿verdad? Vamos a ver a la córnea que va a tener una apariencia de vidrio esmerilado o humo. Y este edema corneal va a ser la causa de que el paciente refiera a los de colores alrededor de las luces, porque el edema corneal va a producir esta distorsión a la visión de la luz. Más tarde, ¿verdad? Todo el grosor corneal va a verse afectado y edematizado, es decir, que el edema pasa de ser epitelial a estromal también y eventualmente también se pueden formar pliegues en la superficie posterior de la córnea. Sin embargo, tenemos que saber que estos pliegues, ¿verdad? Se vuelven prominentes y aparecen después de que el apío ha disminuido a niveles normales o por lo menos ha disminuido del, de la digamos, de la cantidad de pío, del acné de pío a donde llegó más alta, ¿verdad? Entonces, cuando ya baja, disminuye, es cuando se forman estos pliegues. Es decir, que los pliegues no se ven mientras la pío esté muy elevada, sino cuando esta disminuye. La gonioscopía es extremadamente importante, ¿verdad? Como ya lo mencioné anteriormente, a veces por el edema corneal no se puede observar el ángulo camerular en los pacientes, en el ojito en el que está ocurriendo el cuadro, pero podemos observar el otro ojo, ¿verdad? Que nos va a servir de referencia para hacer un diagnóstico presuntivo, que también va a estar estrecho en la mayoría de los casos. En muy pocas ocasiones no va a estar estrecho en pacientes que tienen, por ejemplo, antimetropías o ese tipo de cosas, pero en la mayoría de ocasiones, pues, el ángulo también va a estar estrecho en el otro ojito, ¿verdad? Y si no está tan estrecho en el otro ojo o tampoco lo podemos evidenciar bien por algún motivo, podemos observar la grabación de lentes del paciente, que usualmente pues, van a ser pacientes bastante hipermétropes. En cuanto a la presión intraocular, esta puede llegar a ser bastante elevada, ¿verdad? Bastante elevada. Puede llegar a estar entre 40 a 100 milímetros de mercurio. Poco tiempo después de una recuperación espontánea de un ataque, la presión intraocular puede disminuir a valores subnormales o más bajos que en el ojo contralateral debido a una disfunción temporal del cuerpo ciliar y una disminución en la producción de humor acuoso. Pero durante el ataque agudo del glaucoma, la presión va a estar bastante elevada, va a estar entre los 40 a 100 milímetros de mercurio incluso, y el paciente va a estar bastante sintomático, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, ¿verdad? Y todos estos síntomas acompañantes. Ahora, la resolución espontánea que ocurre en algunos de los casos en estos pacientes que tienen el ángulo estrecho lleva a un subdiagnóstico, ¿verdad? En muchas ocasiones. Hay ciertas circunstancias que mencionaba particularmente Chandler, ¿verdad? En las cuales podíamos un poco confundirnos, ¿verdad? Entonces nos hablaba de un paciente, en este primer caso, que se presentaba 1 o 2 días después de un episodio de dolor y disminución de la visión. Tenía un inicio gradual de dolor y visión borrosa unilateral que empeoró en aproximadamente 1 hora. El paciente se automedicó, durmió, ¿verdad? Y al despertar no sintió más disconfort. A la examinación, cuando ya llegó a la consulta, que fue después, cuando ya no había más disconfort, el ojo estaba levemente congestivo o podría no estarlo, ¿verdad? La pupila en miriasis media que reacciona pero lento. Pliegues corneales también se observaron y celularidad. Podían haber sinequias o glauconfleque. La pio ya va a estar disminuida respecto al ojo contralateral por esa disfunción del cuerpo ciliar que mencionamos anteriormente y el ángulo pues va a estar cerrado o muy estrecho, al igual que en el ojo contralateral. Eso podría hacernos confundir con una iritis, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de la historia clínica. Aquí hay un desorden típicamente monocular con un inicio agudo, la pupila está en miriasis media y la examinación gonioscópica del ángulo pues nos va a inclinar al diagnóstico adecuado. Aquí muy importante que la pupila esté en miriasis media porque si fuera una iritis estuviera en miosis, entonces este tipo de cositas nos van a ayudar a diferenciarlo, ¿verdad? Y hacer un diagnóstico adecuado. Este segundo caso clínico, la verdad que estaba un poco más complicado, hablaba de una historia de inicio agudo de dolor y visión borrosa, 1 o más días previos con recuperación parcial de visión y desaparición del dolor, ¿verdad? A la examinación, poco o ninguna congestión,
poca o ninguna celularidad. Pliegues corneales también mencionaba que podrían ser no significativos, pio normal o subnormal. Ahora, se revisa el fondo de ojo y hay un edema de disco óptico y hemorragias retinianas a lo largo del polo posterior y el paciente tiene una visión bastante buena. Inicialmente nosotros podríamos considerar una neuritis óptica o una oclusión venosa, ahora podríamos confundirnos con esto. Sin embargo, en este caso, importante darnos cuenta y darle relevancia a la historia de inicio de síntomas que fue agudo, con dolor, ¿verdad? Y con visión borrosa que nos inclinaría al correcto diagnóstico. Una oclusión venosa es indolora, al igual que una neuritis óptica. E igualmente la gonioscopía, ¿verdad? Que siempre va a ser como nuestro gol estándar porque nos va a revelar un ángulo muy estrecho o con áreas de cierre, ¿verdad? Que también el ojo contralateral va a estar estrecho. Entonces, vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Tenemos varios, pero pues principalmente vamos a mencionar tres. Lo primero son las crisis glaucomatociclíticas o síndrome de Posner-Schlossman, ¿verdad? Que van a tener un inicio se van a caracterizar por un inicio agudo, visión borrosa con visión de halos y a veces dolor, pero el ángulo va a estar abierto, ¿verdad? Y puede haber precipitados queráticos. Recordemos que son uveitis anteriores recurrentes con elevación de la presión intraocular. En estos casos, pues el ángulo va a estar abierto, ¿verdad? Y es una uveitis asociada a elevación de la presión intraocular. Tenemos el glaucoma neovascular, que va a ser difícil diferenciarlo porque vamos a observar la neovascularización en el iris y en el ángulo, ¿verdad? Que es lo que característicamente pues cierra la muela trabecular, la tapa y genera esta elevación de la presión intraocular y va a estar asociado pues a que el paciente es diabético, ¿verdad? Con su retinopatía diabética ya proliferativa en este caso, o un diagnóstico previo o cuadro previo de obstrucción de vena central de la retina. Por otro lado, tenemos el glaucoma secundario airitis o uveitis, en el cual digamos, lo que nos llevaría a hacer el diagnóstico diferencial es que en la iritis y en la uveitis, como ya lo mencioné anteriormente, la pupila va a estar miótica o irregular también por las sinequias, pero nunca en midriasis media, como ocurre en el glaucoma agudo de ángulo estrecho. Y también aquel ángulo pues va a estar abierto, ¿verdad? Pero sí pueden haber sinequias anteriores, además de las posteriores que son bastante características de la uveitis. El tratamiento. La terapia médica se usa previo a la realización de iriectomía periférica, ¿verdad? De iridotomía periférica, pero la iridotomía periférica, digamos que es el tratamiento definitivo. Sin embargo, como el paciente está sintomático y hay edema corneal, primero tenemos que dar terapia médica. También, pues, saber que el bloqueo pupilar puede romperse mecánicamente mediante gonioscopia de indentación, pero vamos a preferir hacerlo, pues, con medicación que explicaré a continuación. Entonces, el tratamiento médico, ¿verdad? Lo vamos a dar tanto en el ojo afectado como en el ojo contralateral. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar pilocarpina al 4% porque en nuestro medio pues tenemos iris que son bastante pigmentados que responden a la pilocarpina al 4%. Vamos a colocar una gota cada 5 minutos por 3 dosis y después una gota cada 6 horas en el ojo afectado, pero también vamos a dejar pilocarpina al 4%, una gota en el ojo contralateral cada 6 horas para prevenir, ¿verdad?, el ataque agudo de glaucoma en el otro ojo. Timolol al 0,5%, una gota STAT y luego cada 12 horas. Brimonidina, una gota STAT y luego cada 8 horas. Dorzolamida, una gota STAT y luego cada 8 horas, todas estas en el ojo afectado. Y también acetato de prednisolona, una gota STAT y luego cada 3 horas por la inflamación, ¿verdad? Por el cuadro inflamatorio que tiene el paciente en ese momento, que nos va a ayudar también a disminuir la sintomatología. Por otro lado, también damos tratamiento por vía oral con acetazolamida. Podemos darle al paciente 500 miligramos por vía oral, una dosis, y luego una dosis de mantenimiento de 250 miligramos por vía oral cada 6 horas, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta la individualidad de cada paciente y teniendo cuidado en los pacientes diabéticos, pacientes insuficientes renales, pacientes con hipocalemia, ¿verdad? Pacientes que ya toman diuréticos tiacídicos, etc. Y se recomienda pues ingresar al paciente sobre todo si está muy sintomático. Cuando el cuadro clínico sea controlado, el tratamiento definitivo pues va a ser la iridotomía periférica. Siempre debe realizarse en glaucoma de ángulo estrecho, debe realizarse lo más pronto que se tenga acceso a ella, luego de haber normalizado la presión intraocular o cuando la córnea esté lo suficientemente clara. Esta de aquí nos puede ayudar también a romper las sinequias posteriores
Y pues saber que la razón por la que también debemos realizarla lo más rápido posible es porque evidentemente pues el tratamiento definitivo, ¿verdad? Nos va a crear una vía alterna por la cual va a fluir el humor acuoso, ¿verdad? Y si uno se tarda en hacer la iridotomía periférica, las sinequias pueden volverse permanentes, ¿verdad? Luego de la IP se debe realizar gonioscopía para determinar la extensión de la formación de sinequias y para observar evidentemente pues el ángulo, ¿verdad? Estos métodos de IP, ¿cuáles son? Bueno, primero tenemos que saber que se utiliza un lente de Abraham que tiene más 66 dioptrías y se prefiere dar el disparo en las criptas, ¿verdad? Y se prefiere hacer pues superior por si, depende del tipo de láser que se utilice realmente, pero por si sangra, pues que la sangre vaya hacia abajo, ¿verdad? Se puede utilizar el Jack Laser, que trabaja con fotodisrupción y no con liberación de calor, entonces su energía es transferida en forma de luz intensa. Esta no requiere iris muy pigmentados y una de las complicaciones es que el iris puede sangrar y ocasionar ifemia. También se puede utilizar láser argón-diodo que trabajan con efecto térmico, por lo cual puede haber coagulación en estos casos y no sangrado. Para esas técnicas se requiere iris pigmentados que absorban la energía y también pues, se puede hacer un método mixto. Y esto es lo que se utiliza actualmente, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la perspectiva histórica, porque evidentemente la IP no existió todo el tiempo. Entonces, hace varios años, ¿verdad? Antes del advenimiento de la IP con láser, se tenían dos alternativas quirúrgicas, que eran la iriectomía periférica versus el procedimiento filtrante. Entonces, básicamente la elección de esto, ¿verdad? Estaba dada por varias cosas, era una elección individualizada pero, por ejemplo, en casos de una corta duración de menor de 36 horas, la irectomía podía ser suficiente. Si el ataque había durado más tiempo, ¿verdad? No se decidía automáticamente la filtrante porque se valoraba el ángulo primero. Y en estos casos, lo que se hacía era valorar las áreas de cierre sinequial, es decir, que la decisión se basaba principalmente en los hallazgos en gonioscopía. Entonces, si había un cierre sinequial amplio, ¿verdad? En estos casos se prefería hacer filtrante y si el cierre sinequial era no tan amplio, podría servirnos la eh, iridectomía periférica, ¿verdad? Sin embargo, pues como ya lo mencioné anteriormente, actualmente se utiliza la IP con láser, ¿verdad? Sea Jack láser o sea láser argón o diodo. Muchas gracias. Eh, a- Finalmente voy a hablar un poco del pronóstico de recuperación visual, que también es bastante importante. Entonces, tenemos que saber que mientras mejor sea la agudeza visual al momento del ataque agudo, mejor será la visión a la resolución. Ahora, si la córnea está clara y el paciente tiene una mala visión, nosotros podemos asumir que la pérdida de visión va a estar asociada al daño del nervio óptico. Es decir, estos pacientes van a tener un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque si la córnea estuviera opaca, la condición de la córnea por sí misma pudiera ser responsable de una marcada disminución de la visión que podría mejorar significativamente con la resolución del cuadro. Y en cuanto al manejo del ojo contralateral, como el ojo contralateral también eh, tiene el ángulo estrecho en la mayoría de las ocasiones, pues también es un ángulo que va a tender a ocluirse. Entonces, en estos casos está indicada la hiperprofiláctica pronto, ¿verdad? Sí, hay ciertos casos bastante inusuales, como antimetropías muy altas, que podrían ser una excepción, pero esto no es muy común, ¿verdad? Otra cosa importante, la profundidad del ángulo puede variar con el tiempo. De hecho, en pacientes mayores de 40 años, el ángulo puede empezar a cerrarse un poco. Entonces, por eso también es importante en estos pacientes realizar gonioscopías frecuentes, ¿verdad? Y finalmente voy a hablar de un artículo, ¿verdad?, en el cual hablaba de la ceguera en glaucoma, ¿verdad? ¿Qué tipo de glaucoma producía más ceguera entre el glaucoma primario de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo estrecho? En este metaanálisis, ¿verdad? Se utilizaron ciertos artículos, ¿verdad? Desde el año 2000 hasta el año 2020. Se incluyeron finalmente 23 estudios con 78.434 participantes. Dentro de los criterios de inclusión teníamos que sea una población representativa de la región donde se realizaba el estudio, que las tasas de prevalencia y ceguera publicadas eh, estuvieran publicadas en la misma cohorte, ¿verdad? Y el glaucoma pues se definió según los criterios de la Sociedad Internacional de Oftalmología Geográfica y Epidemiológica.
En cuanto a los resultados, pues tenemos que finalmente es más probable que el glaucoma de ángulo estrecho se asocie con ceguera. La enfermedad de ángulo estrecho se asoció con un riesgo significativamente mayor de ceguera en este metaanálisis, teniendo un riesgo relativo de 2,39, con un índice de confianza del 95%. Esto se corresponde con lo que se sospecha en la práctica clínica de que los picos intermitentes o las elevaciones agudas de la presión intraocular pueden causar un mayor daño al nervio óptico que la elevación más gradual de la presión intraocular observada en el glaucoma primario de ángulo abierto, ¿verdad? Y eso sería todo. Muchas gracias.